Continuamos en el sol de las noticias, ahora a partir de las 7 de la mañana en su noticiero. Tenemos invitados especiales para abordar diferentes temas de la problemática nacional, pero también tenemos contactos internacionales, tanto desde Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, pero hoy tenemos un invitado aquí, una persona que está vinculada al área política ahora, pero es que es un profesional de altos niveles, reconocido internacionalmente, ha sido funcionario de organismos internacionales y es un profesional de la economía que cada vez que hay oportunidad, pues da interesantes opiniones y propuestas en beneficio de lo que podría ser la economía del país. Ha participado últimamente como precandidato a la presidencia de la República dentro del Partido Libertad y Refundación. Me refiero al doctor Nelson Ávila, que es un gusto tenerlo esta mañana, siempre es un privilegio el poder dialogar con un intelectual de este país que ha tenido un reconocimiento importante en las elecciones anteriores. Muchas personas han considerado que dentro de Libertad y Refundación el doctor Nelson Ávila es de ese grupo de personas que deberían de tener cargos importantes dentro de este partido, pero que hay limitantes y de eso vamos a hablar en el transcurso de esta conversación a la cual le hemos invitado esta mañana en el Sol de las Noticias. Un gusto saludarlo, doctor, buen día. Muy buenos días, amigo. Muy buenos días, amigo Javier Aguilera. Es un honor estar en su programa, listo para debatir sobre temas esenciales, pero sobre todo temas de propuestas y soluciones a los graves problemas, yo creo, sin precedentes en los que nos encontramos en Honduras. Doctor, tenemos que iniciar por lo que ha ocurrido hace algunos días, bueno, ya casi después de un mes de haber participado en las elecciones internas. ¿Cómo fue esta experiencia? Aunque en esta ocasión yo diría que tal vez no fue que le pusieron, quiero buscar la palabra correcta, recibió mucho apoyo, pero le pusieron una determinada cantidad de votos. Aún, ¿cuál analizamos? ¿Los votos que le pusieron o los votos que realmente sacó? Porque a estas alturas del siglo y estar hablando de estas mandracadas a lo interno de los partidos que quieren manejar los procesos electorales generales en el país, ¿cuál fue su experiencia en esta oportunidad? Muchísimas gracias por esa pregunta especial. En primera instancia, la experiencia que tuvimos fue la lamentable experiencia de elecciones estilo Honduras, pero que nosotros creíamos que se iba a reproducir, lamentablemente, en el historial de algunos partidos que han estado acostumbrados a hacer eso, pero también nuestro partido, y no es la primera vez, en realidad no es la primera vez. Y en ese sentido yo le digo que en Honduras se decretan los resultados, Y usted sabe muy bien, como un periodista muy bien informado, que acá siempre ha sido histórico, que el que controla el partido en cada momento histórico va donde su magistrado ante el Tribunal Supremo Electoral, ahora el Consejo Nacional Electoral, y le dice, estos son los diputados que yo quiero. Y punto. Y salen normalmente esos. La varianza en realidad es un porcentaje es un porcentaje ínfimo. De forma tal que le diré que en nuestro caso nosotros hicimos una extrapolación postelectoral, porque nosotros fuimos apoyados sobre todo por gente joven, gente que votaba por primera vez, y me gustaría que alguna vez medios como el suyo en realidad pudieran hacer esta encuesta y llegarán a los mismos resultados que nosotros. También fuimos apoyados por gente independiente y gente de la base del Partido Libre. Según los datos nuestros, nos asignaron el 23% de lo que realmente nosotros es nuestro peso electoral. Y eso yo lo lamento porque también, si usted se fija en las autoridades de partido,
aparecemos como el segundo más votado, pero apenas con 2 cargos dentro del partido. O sea, es un elemento que debemos entender, que las personas que votan por la presidencia normalmente votan por la mayoría de diputados, no digo que por todos, por la mayoría de las corporaciones de esa figura y al mismo tiempo por todas las autoridades partidarias, desde la coordinación o subcoordinación nacional, pasando por el resto. Pero la experiencia nuestra ha sido caótica dentro del partido y le tengo una noticia. Mañana a las 11 de la mañana estamos depositando en el Consejo Nacional Electoral, en realidad es el primer medio a quien estoy informando esto. Vamos a depositar nuestra impugnación a todo el proceso y a los resultados. O sea, nosotros no creemos en realidad en estas elecciones, porque aparte de fraudulentas, los argumentos nuestros, más bien el fraude, si le parece, es lo de menos. O sea, no es que le estoy dando menos importancia. Quiero decir que primero, estas elecciones fueron inconstitucionales. ¿Y por qué fueron inconstitucionales? Es importante ver que los estatutos del Partido Nacional hablan de la reelección alterna. La pregunta es, ¿cómo es que los comisionados del Consejo Nacional Electoral aprobaron que todos los candidatos del Partido Nacional, todas las candidaturas, desde la presidencia hasta las corporaciones municipales y autoridades de partido, fuesen inscritas en base a un estatuto inconstitucional? Entonces ellos, según la Constitución, se convierten en traidores a la patria. Así dice la Constitución. El que promueve o ejecute actos lesivos o lesionando a los artículos pétreos se convierte exactamente en ello. Este es el primer artículo, este es un elemento inconstitucional. Fuera de que los magistrados, en el caso o sea, que tienen que ver también en otras instancias, han sido seleccionadas por un gobierno inconstitucional, ¿verdad? En adición a. El segundo punto, amigo Aguilera, estas elecciones fueron ilegales. ¿Y por qué fueron ilegales? Y lo dijimos en su oportunidad, pero vamos a participar para no quedarnos tampoco fuera de un proceso de esta naturaleza, para demostrar exactamente que somos ciudadanos que vamos a enfrentar todos estos lamentables desafíos. Y es ilegal porque se funcionó con una institución que no tiene ni ley y en consecuencia no tiene reglamento. Otra cuestión grave, se funcionó excluyendo a 1 millón de personas, a 1 millón de hondureños. El Censo Nacional Electoral que se entregó tenía 4.5 millones de personas y somos 5.5 millones de electores. Entonces se excluyó 1 millón, pero en adición a eso, de los 4 millones, de los 4.5, 4 millones y medio de personas que estaban en el censo, había 300,000 jóvenes que iban a votar por primera vez y que no les dieron el documento nacional de identidad. Esto es una exclusión planificada, porque saben que los jóvenes iban a votar por opciones de cambio. Los jóvenes no votan por corruptos, los jóvenes no votan por personas que en realidad no tienen formación, los jóvenes no votan por personas que no les resuelven sus problemas, los jóvenes no votan exactamente por figuras del pasado, los jóvenes votan por figuras del presente que los convence al mismo tiempo, pero que los persuade y que les da la imagen de que puede resolver los problemas fundamentales de la nación. Conclusión, hemos vivido un proceso inconstitucional, ilegal, excluyente, fraudulento. Lamento que la Comisión Nacional Electoral no dice absolutamente nada sobre todos los fraudulentos de este proceso. Reitero, en todos los niveles, en el nivel presidencial, en el nivel de diputaciones, en el nivel de corporaciones. Y por ello, nuevamente le digo que mañana interpondremos el recurso de nulidad del proceso y de sus resultados. ¿Qué puede ocurrir de aquí en adelante? Porque ya a partir de... ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Porque de aquí ya se inicia la campaña para ir a solicitarle el voto, ya no a los parciales. ¿Cómo puede ir esta gente que salió electa de manera incorrecta, de manera ilegal, a decir que ellos pueden ser la solución a Honduras
si usted como militante del Partido Libertad y Refundación, porque estamos hablando estrictamente del Partido Libertad y Refundación, lógicamente que esto ocurre en el Partido Liberal y ocurre en el Partido Nacional, pero en el caso específico de Libre, ¿cómo esta gente puede llegar con la cara a decirle, mire, nosotros vamos a hacer la diferencia, nosotros somos el partido que podemos sacar a Honduras adelante, si ya está impregnado las elecciones internas de tanta vulgaridad, de tanta actitud delincuencial, porque estos son criminales electorales? ¿Con qué cara pueden ir a solicitar el voto, doctor? Usted tiene toda la razón. La inmensa mayoría de los que aparecen, y yo le puedo decir la inmensa mayoría por una sencilla razón, porque el fraude fue sistémico, fue planificado, fue sistemático. Y eso lo dicen infinidad de testimonios, pero esencialmente también el hecho de que era poco probable que infinidad de diputados que no han hecho absolutamente nada sean reelectos. Por ejemplo, en mi partido, es que se ha propuesto una moción para la eliminación de la ley de escuchas en un país como el nuestro, que violenta los derechos de todos los hondureños. Es que se ha hecho una insurrección legislativa para eliminar la ley de secretos en Honduras. O sea, estoy hablando de la ley de escuchas, uno, que a usted, amigo Aguilera, si usted en algún momento expresa hechos que no le gusta a alguien que tiene poder en Honduras, entonces viene y le aplica la ley de escuchas y en consecuencia va a tener grabado todas sus conversaciones telefónicas, todos sus mensajes por WhatsApp, aunque algunos de ellos supuestamente son encriptados. Sabemos nosotros que aunque sean encriptados, hay muchas posibilidades tecnológicas de grabarlos. Eso es lamentable que ocurra en Honduras y es una de las primeras gestiones que yo eliminaría, o sea, proponiendo desde el Ejecutivo que eliminaría en los primeros días de mandato si fuese presidente. Entonces, la ley de escuchas, la ley de secretos. ¿Cómo es que habrá secretos en Honduras sobre el dinero? ¿Cómo se usa el dinero en nuestra nación si es un dinero de todos? Es inconcebible solamente, obvio, en una dictadura como la que tenemos. Pero el problema es una dictadura con un poder legislativo en donde aún diputados reelectos, vean, no han hecho el trabajo que deben hacer. Tercer punto, ¿cómo es que no han hecho insurrección legislativa frente a la venta de la soberanía nacional de las zonas especiales de desarrollo? Eso, como Nelson Ávila, eso fue aprobado en el 2013 y nosotros, meses después, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad de las zonas especiales de desarrollo. No lo hizo ninguno del partido, tampoco que controla el partido, hay un silencio cómplice. No sé yo tampoco, en consecuencia, cómo es que muchas de estas personas aparecen reelectas. Ya van por el tercer mandato muchos de ellos. Y por eso nosotros vamos a establecer dentro del Partido Libre que nadie puede ser reelecto a ningún cargo. ¿Por qué? Porque si no se hacen, los dueños de los cargos se hacen corruptos y se hacen ineptos, como ha ocurrido. Es la verdad. O sea, es que nadie les dice la verdad. O sea, y no digo descarada, la verdad es la verdad. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Algunos dirían, es que no tenemos la mayoría, es que el problema no es de cálculo político, el problema no es de pragmatismo político, como a veces ocurre de asociarse a o B porque me va a dar votos. No, el problema es de principios, porque la política la han prostituido, por eso ellos dicen, la política no es de santos, ¿verdad? O sea, claro que sí, la política es de justicia y es de ética. Lo que pasa es que lo que ellos practican o lo que están acostumbrados es lo contrario de la política y ellos se dicen políticos. Lo que falta en Honduras son políticos. ¿Qué es un político? Político es aquel que resuelve situaciones para la nación. Político es aquel que se basa en la ética y la justicia. Político es aquel que construye unidad dentro de una nación, no que la divide. Político es aquel, reitero, que si es ético, es honesto. Así como le decían a Robespierre, era un verdadero político. El pueblo lo bautizó con el nombre de El Incorruptible. Ya, ¿quién de Honduras, de una u otra forma, que está en este momento, o que ha estado algunos, no todos, en las funciones políticas de decisiones
puede considerarse como incorruptible. Óigame, o sea, conclusión, no pueden andar pidiendo votos. Yo espero al mismo tiempo que, y estoy completamente seguro que la base de mi partido, pero en general yo soy una persona que no piensa en términos partidarios, pienso en términos de la nación, y ahí ubico el papel del partido en el que yo me encuentre o mi papel como ciudadano. Por ello, entonces, nosotros preferimos el ostracismo, o sea, la exclusión, las calumnias, las difamaciones en el seno de nuestro partido, ¿verdad?, que ser discúlpenme, estoy lejos de ser un cortesano, estoy lejos de ser un servil, estoy lejos de ser un colateral permanente. Yo soy de ese tipo de personas que en realidad trato de decir lo que me parece correcto. No digo que digo lo correcto, digo que trato de ser coherente con lo que es correcto y con lo que es la verdad. Y esto se lo digo al frente, al coordinador de nuestro partido. Y yo sí creo que como Partido Libre nos estamos degradando enormemente, y es importante que lo entendamos. O sea, diputados que más bien hacen el papel de cortesanos y que no trabajan para la nación, sino que trabajan solamente para su propio interés. Tenemos también personas, no digo que todos, pero yo creo que yo puedo sacar de máximo un 10% de los diputados de mi partido que en algún momento han tenido algunas posiciones que me han parecido correctas, pero que no siempre las han tenido. Hay que tenerlas siempre. Entonces, bajo este planteamiento, yo le diré que estamos enfrentados a un proceso en el cual, en primera instancia, el narcoestado ya tiene todo un fraude planificado, porque el fraude ellos saben cómo hacerlo. Todos los fraudulentos saben que se hace fraude conociendo el código fuente del programa de computación que regula todo el proceso informático de las elecciones. Ellos saben muy bien que también se hace fraude excluyendo a personas, como lo hicieron ahora, a 300.000 jóvenes y a 1 millón de personas adicionales a los 300.000 jóvenes. Obvio que con 300.000, con menos, con la mitad de eso, con menos usted define una elección, ¿no es cierto? Es importante que entendamos también que ellos hacen fraude no solamente en la mesa, ¿verdad?, dándole a las personas y que modifiquen las actas de cierre, sino que también lo hacen sustituyendo actas de cierre, porque mandan a imprimir números iguales en actas de cierre, que las que no le favorecen las sustituyan, no clonan, sino que las sustituyan. ¿Y dónde es que está que el Consejo Nacional Electoral revisa si las firmas que aparecen ahí son las mismas? Los nombres pueden ser los mismos porque los ponen en esta. O sea, es que hay análisis grafológico de ello, no, pero también saben que se hace fraude en la transmisión de resultados, y también se hace fraude no solamente en la transmisión de resultados, sino que en los resultados que se integran a la base informática de esa transmisión, pero también se hace fraude cuando trasladan la información directamente a la impresión en el diario oficial La Gaceta. Todo eso lo tienen bien planificado. Un partido que no llega ni al 1.000.000 de votos, como el Partido Nacional, y que con fraudes sucesivos ha aparecido con mayores, y de repente decretan en unas primarias e internas esa misma suma, que lo tienen como máximo, es que están planificando 2 millones, o sea, el doble de fraude para las generales. Y no entiendo yo cómo mi partido también se queda en silencio frente a ese evidente fraude planificado. Entonces, tenemos que desmontar ese fraude, y la única forma es una amplia alianza, reitero, amplia alianza. Aquí hay algunos, como dicen en Honduras, dicen la palabra chichinches, o sea, seguidores sin pensamiento, ¿verdad?, que dice, cuando nosotros planteamos una amplia alianza, estamos excluyendo al resto de compañeros del Partido Libre, a través de la compañera Xiomara. No, estamos diciendo una amplia alianza. Ahora, si algunos se excluyen y van por otro lado, esa no es razón nuestra. Y como usted muy bien dijo, hace un mes terminaron las elecciones primarias internas, que nosotros convocamos y demostramos al mismo tiempo que había un fraude sistémico y sistemático. Pero al mismo tiempo solicitamos esa intervención, solicitamos al CNE, que todavía estamos esperando solución, para que nos permitiese estar viendo
también todo esto y entrar al servidor y entrar, porque tenemos ingenieros de sistemas que podían ayudarnos a hacer eso, a ver todo el proceso, si había fraude ex ante o en el proceso o ex post, etcétera, etcétera. Y no hemos recibido ninguna respuesta de esa naturaleza. Entonces, entramos a un proceso de generales en las cuales los mismos factores existen. Entonces, la única forma de vencerlo es que en esa amplia alianza nuestra, y con esa amplia alianza nuestra, entonces poder contribuir todos, entre otras cosas, a vencer. Yo estoy plenamente seguro que una amplia alianza no solamente vamos a vencer al narcoestado, sino que le podemos duplicar o triplicar, depende, obvio, de que sean alianzas con sumas positivas y no con sumas negativas, como lamentablemente aún en mi partido se ha estado haciendo. Está hablando estamos en un proceso donde se está hablando de alianzas. Y este es el tema de actualidad, pero ya vimos que la primera alianza fracasó cuando se unió Salvador Narrala, ahora principal crítico del Partido Libertad y Refundación, le prestó toda la estructura libre y ahora es un enemigo acérrimo él de Libertad y Refundación. Este tipo de experiencias y por qué es necesaria una alianza en Honduras a su criterio. En Honduras es necesaria una alianza que sea basada no en elementos ideológicos ni en elementos políticos, porque yo creo que en Honduras, en realidad, tiene que ser por convergencia de, si le parece, dos principios fundamentales. Uno, el principio de la transparencia y el principio de la honestidad. Bajo ese concepto, la alianza tenemos que hacerla nosotros con personas no corruptas y con personas no lavadores de activos. El lavado de activos se deriva tanto de la corrupción como de la realización de otros trabajos ilícitos. Y hablo de corrupción en el uso de los recursos públicos, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a unir en función de ello, independientemente de cuáles son las visiones ideológicas de cada quien, porque ese es el otro punto. Los puntos de convergencia, hablé de principios de convergencia, y ahora si le parece, los desafíos de convergencia serían máximo 5. 1, lucha frontal contra la corrupción y por una sociedad transparente. 2, lucha frontal para constituir un Estado para todos, o sea, que el Estado funcione para todos nosotros, en donde haya justicia para todos, no solamente para algunos. 3, un Estado que funcione para resolver los problemas fundamentales de la nación, o sea, un Estado que cree las condiciones, pero que al mismo tiempo favorezca, y yo tengo propuestas de esta naturaleza, cero hambre y al mismo tiempo un ingreso digno para reducción de pobreza. Eso es perfectamente posible hacerlo. Y es perfectamente posible hacerlo, vea, si nosotros redujésemos a la mitad la corrupción anual en Honduras, a la mitad la corrupción anual en Honduras, la corrupción anual en Honduras es calculada solamente con recursos presupuestarios. Estamos con el doctor Nelson Ávila. Vamos acá, compañero. Déjalo ahí. Con el doctor Nelson Ávila, platicando sobre todo esto que ocurre alrededor del Partido Libertad y Refundación. Vamos a tratar de recuperar la señal. A ver si hace lo pertinente ahí, distinguido compañero, y me avisa cuando ya estemos nuevamente. Importante esto que estamos abordando con el doctor Nelson Ávila, sin duda uno de los intelectuales de Honduras que debería estar en posiciones importantes en el país. Es merecido por su trayectoria como profesional, siempre ha puesto en alto el nombre de Honduras. Y sobre este tema estamos abordando el tema de las alianzas y las repercusiones que esto tiene en el país y que podría tener, porque hay diferentes fuerzas políticas que siguen insistiendo en que se vuelve necesario las alianzas. Lo seguimos escuchando, doctor. Habíamos perdido
el contacto, pero ya lo hemos recuperado nuevamente para que continúe usted con su disertación sobre este tema de las alianzas. Adelante. Sí, ya vamos a entrar en un momento con el doctor, pero sí es importante escuchar su punto de vista por la experiencia que él ha vivido. Es un hombre que está desde los inicios de lo que fue la resistencia popular en las calles, y de ahí se integró al partido, fue parte integrante para la creación del partido Libertad y Refundación, y ha participado en las elecciones internas anteriores. En esta ocasión, con un buen suceso, un gran porcentaje de la gente de Libertad y Refundación le apoyaron. Me dice Carlos Martínez si ya estamos listos. Entonces, continúe con su disertación, doctor. Muchísimas gracias, querido amigo. Sí, yo le decía que en primera instancia planteé cuáles eran los puntos de convergencia para unirnos. Solamente yo planteé dos: si estamos o no en contra de la corrupción y de la creación de una sociedad de transparencia, y dos, estar en contra al mismo tiempo de lavadores de activos. Y el lavado de activos se hace por dos fuentes: uno, la corrupción, en otras palabras, el uso de recursos del Estado para fines propios o para financiar sus partidos políticos, más para fines propios, ¿verdad? Hay unos que se han hecho multimillonarios por esa vía. Véalos lo que eran unos años atrás, y me encantaría que la SAR investigase la renta presuntiva, como se conoce en política fiscal, todo eso. ¿Qué significa la renta presuntiva? El dinero que debería ingresarle versus los costos o los consumos que hace, y que vea los ahorros, ¿verdad?, de él y de sus familiares y de sus amigos cercanos, porque hay formas de dividirlo, y que se abra completamente las investigaciones en cualquier país del mundo, no solamente en Honduras, ¿verdad?, porque normalmente tienen su dinero en algunos 3 bancos que todos sabemos quiénes son, ¿verdad?, para cubrirles sus corrupciones. Y dónde está la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces, hay necesidad de un proceso de transparencia de esta naturaleza. Y el otro elemento que yo estaba planteando eran los desafíos fundamentales de esa alianza. El desafío fundamental de esa alianza, y había planteado la necesidad de construir un Estado para todos, que funcione para todos, no solamente para unos cuantos, y sobre todo que haya administración de justicia en ese Estado. 2, la necesidad de responder a los problemas urgentes de la nación. El pueblo hondureño se está muriendo de hambre, la clase media se está endeudando para poder vivir en el momento presente, y hay infinidad de personas, dueños de medios de producción, que han fracasado en este tiempo. Hay que contribuir con ellos a través de diversas formas de políticas macroeconómicas y políticas económicas. Para ello hay que tener conocimiento y compromiso con esos casos. Sí, es perfectamente posible que nosotros hagamos un plan, como yo le decía, reducción de pobreza y cero hambre. Es perfectamente posible. Planteé también que hay necesidad de que resolvamos el serio problema de la vacunación en Honduras, ¿verdad? O sea, esos 48 millones de dólares, obvio, ya se sabrá cómo se utilizó ese dinero completamente, cuando nosotros, o cuando exista acá al corto plazo un gobierno que piense, en realidad no solamente que piense, sino que actúe exactamente en función del interés de la nación. Y ahí entre paréntesis le digo que nosotros, entendiendo por nosotros 4 personas de 4 partidos diferentes en ese momento: el partido PINU a través de Guillermo Valle, el partido Salvador de Honduras a través de Tony García, el partido Liberal a través de Luis Zelaya, y yo, como integrante del Partido Libre, interpusimos una acción ante el FBI en los Estados Unidos, en donde les dijimos que su sistema bancario, su sistema financiero, en realidad fue afectado a través de este sistema de corrupción, de la compra de los hospitales, porque se utilizó el sistema bancario estadounidense, y ellos están obligados, porque eso es un lavado de activos, a investigarlo. El FBI respondió, y por la instancia del Consejo Nacional Anticorrupción, nosotros
les solicitamos que se enviase toda la documentación de soporte, de comprobación de tal hecho. Entonces, todo esto está ocurriendo en Honduras. Con ese dinero nosotros hubiésemos contribuido a vacunar a gran parte de la población hondureña, ¿no es cierto? Y no enfrentado a todas las muertes, de forma tal que cualquier persona pueda hacer una acción, como ha ocurrido en otros países del mundo a través de las Naciones Unidas, para calificar a este gobierno de genocida. ¿Por qué es genocida? Primero, por su ineficiencia en el trato de la pandemia. No fueron científicos los que dirigieron la pandemia, como tampoco fueron científicos los que dirigieron el proceso de las inundaciones, etcétera, etcétera. Porque aquí hay un odio a los cientistas. Vea, no son científicos los que dirigen la educación, no son científicos los que dirigen la salud en Honduras, para mencionar, no son científicos los que están dirigiendo la economía. Evalúe usted la verdadera formación de muchos de ellos. Aquí se pone a psicólogos o a, no sé ni qué formaciones tenían, a ser ministros de, abogados a ser ministros de finanzas. ¿Qué sabe un psicólogo o un abogado de finanzas? Aquí ponen al mismo tiempo de ministros de educación a todos, menos aquellos que desconocen sobre planificación y organización educativa. Aquí ponen a dirigir el Ministerio de Salud a aquellos que no conocen absolutamente nada sobre salud preventiva o salud curativa o salud comercial, como la querramos, y etcétera, etcétera. Le doy algunos ejemplos. Entonces, hay necesidad de reconstruir al inmediato plazo a la nación, sí es perfectamente posible. Hay infinidad de gente. Por ello, le anuncio, y yo supongo que ustedes ya fueron invitados por las instancias correspondientes. Hoy a las 11 tenemos un evento en el hotel ahí cerca de ustedes, en el Hotel Portal del Ángel. Es muy interesante. Simple y sencillamente llegará gente de oposición, de toda naturaleza, faltan un montón, faltan diversas personas que tienen también todas las condiciones para dirigir esta nación, pero ahí encontrará usted a varias personas de diversos partidos y está abierto, obvio, a todos los compañeros, sin excepción del Partido Libre. Escuche, sin excepción del Partido Libre. La compañera Xiomara con su grupo, nosotros en este caso con el nuestro, el compañero Wilfredo con el de él, y si le parece el compañero Reina también con su grupo. En el caso concreto de Libre, pero también está abierto a todos los dirigentes políticos y organizaciones políticas que están dispuestas exactamente a lograr estos desafíos, algunos de ellos que yo acabo de plantear, pero también en el marco de los principios de la convergencia, que son solamente esos dos que yo dije: luchar contra la corrupción y lavado de activos, y dos, crear una sociedad en consecuencia de transparencia con un Estado funcionando para todos. ¿Por qué no buscar la alianza o la unidad dentro del Partido Libertad y Refundación? Se agotó dentro del Libre la posibilidad de fortalecer al Libre y buscar desde esa plataforma el poder de la nación. ¿Es muy débil Libre para buscar la presidencia de la República? Buena pregunta. No, nosotros siempre hemos contribuido a tratar de unificar y unir como debe ser el partido. El partido no está dividido, lo que pasa es que son posiciones, si le parece, diferentes. Nosotros, en el caso nuestro, como 5 de julio, como Nelson Ávila, no asistimos a esa invitación de la compañera, pues por una sencilla razón, porque las alianzas se hacen con verdaderos opositores, y ahí estaban convocados, hay infinidad de diputados ahí que están con Yanni, que fueron, entre comillas, electos, cierro comillas, en realidad fueron decretados electos, que es diferente, que en realidad han cogobernado con el narcoestado, son aliados del narcoestado. Vea, esa convocatoria, esa alianza, me disculpa, lo voy a decir, no la entiendo yo, cómo no existe la suficiente inteligencia política para comprender que es el marco para dividir a la oposición hecha por el narcoestado
y un aliado permanente que ha tenido el narcoestado que controla a algunos de estos diputados del Partido Liberal. Entonces, lo hicieron para dividir, le adelanto, esta alianza es la segunda que se hace en un mes. O sea, la primera alianza es la que nosotros conformamos y dijimos abierto para todos, sin excepción, en base a esos elementos, salvo corruptos, salvo también lavadores de activos. Punto. Eso es. Ahora, el que se considere corrupto o lavador de activos es obvio que no va a llegar, ¿verdad? Pero, entonces, no estoy diciendo que el que no llega, todos son lavadores de activos y corruptos. Yo respeto que algunos no lleguen. Estoy diciendo algunos que no lleguen. En ese contexto, nosotros hemos considerado que también hay necesidad de un diálogo profundo, que se respete también a cada una de las posiciones dentro del partido. Si hay otros que les gusta actuar simple y sencillamente sobre la base del clientelismo o sobre la base de ser un cortesano, bueno, ese es su problema. Pero nosotros creemos que la profundidad en la que se encuentra la nación amerita que nos unamos también, obvio, como debe ser, estamos unidos, pero no como debe ser, me explico, en un plan de acción que signifique que debemos unir al pueblo. Y eso, el 5 de julio, si usted ve desde hace años, su elemento fundamental dice unir al pueblo para transformar la nación, eso es. Entonces, más allá de unir a nuestro partido, hay que unir al pueblo, entonces hay que unir al partido, hay que unir al pueblo, pero es un proceso simultáneo. No es un proceso de que primero nos unimos nosotros y luego los demás, porque si no hay condiciones, entonces perdemos oportunidades históricas. Entonces no hay que perder oportunidades históricas. Y luego la segunda parte de su pregunta es que es un partido que necesita alianzas para poder ganar. Yo le diría que nosotros, en realidad, llegamos a aproximadamente 1 millón de votos. El Partido Nacional llega a aproximadamente 1 millón de votos. El Partido Liberal llega cerca del 1 millón de votos, si todos votaran en esa misma proporción, cerca, no mucho. Narrala dice que tiene más, perfecto, yo respeto, pero al mismo tiempo hay una estadística. Pero también las estadísticas, yo estoy claro que muchas de ellas han sido completamente manipuladas, como ocurrió en las elecciones internas de ahora, que a nosotros nos asignaron el 23% exactamente de lo que nosotros sacamos, eso está claro. Ahora, ¿cómo resolverlo? Bueno, no se resuelve porque no hay voluntad, no hay honestidad, no hay institucionalidad. Entonces, que nosotros, el Partido Libre, podría ganar el solo, dudo. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional tiene toda la información de base de datos suficiente para hacer, como ya lo hizo el fraude, aún en alianza, la vez pasada. Entonces lo que tenemos que hacer es una amplia alianza, pero una amplia alianza con sumas positivas. Sumas positivas, ¿cuáles son las sumas positivas? Aquí hay algunos que denominan partidos pequeños, no me gusta utilizar esa frase, pero que realmente está integrado por gente decente. Entonces, que se incorporen. No digo a nosotros que nos incorporemos, si le parece, todos al unísono para que no aparecer yo te llamo, porque aquí hay un problema un poco de infantilismo, ¿verdad? Aquel convocó y como él convocó, entonces yo convoco. O sea, y esta es la verdadera alianza. Aquella no, o sea, es absurdo, ¿verdad? Seguir en eso. La nación se muere. Dejémonos de politiqueros. Pero es que yo le dije antes, amigo Aguilera, que requerimos políticos y el político volvemos acá, vamos a seguir escuchando que en un tras momento. Van llamando. No sé si ya me escucha, señor Aguilera, o todos los demás. Ah, perfecto, es que me llamaban y entonces ocurría eso. Entonces, el político en realidad es aquel que no anda pensando en su beneficio personal. El político, le doy un ejemplo de político, Francisco Morazán. Francisco Morazán, ¿qué es un político? Es aquel que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Aquí hay algunos que se dicen, yo soy vivo, y le dicen a las personas lo que la gente quiere escuchar, pero hacen lo contrario, ¿me explico? Eso no es político, eso es un perverso. Es que lo que ocurre es que en Honduras los partidos políticos, en su mayoría, han sido cooptados por perversos antipolíticos.
Me explico, la apoliticidad no existe. Antipolíticos, o sea, lo contrario de la política. Morazán era coherente. Morazán vio lo inmediato, que eran todas esas luchas intestinas, la necesidad de reformar la región, perdón, de transformar Centroamérica en una federación. Perfecto, tenía toda la razón, pero al mismo tiempo tomó decisiones sobre inmediatas y el político llega a ser completamente coherente, tan coherente que está dispuesto a dar la vida, como le ocurrió a Morazán. Pregúntese quién de los políticos en este momento, quiénes de los políticos somos capaces de entregar nuestra vida. ¿Piensa usted que yo no estoy, después de haber creado nosotros la Plataforma Social Ciudadana y la Acción Ciudadana contra la Dictadura, con otro montón de compañeros y movimientos sociales, cree usted que nosotros no estamos arriesgando la vida con un narcoestado de esta naturaleza? ¿Cree usted al mismo tiempo que podemos salir de Honduras con los mismos politiqueros de siempre? A esos hay que eliminarlos, y hay que eliminarlos exactamente en términos de la aplicación de la justicia, porque muchos de ellos son multimillonarios ahora, con el uso del dinero suyo, del dinero de todos los que nos escuchan y nos ven, del dinero de todo el pueblo. Eso es injusticia. Hay que aplicar la justicia, no la venganza, la justicia. Y en consecuencia, el partido debería, en consecuencia, y digo, deberíamos en el partido entender que tenemos que aliarnos. ¿Por qué? Porque para reconstruir esta nación tenemos que estar unidos. Entonces el primer paso es ahora. El segundo paso es desmontar el fraude. La pregunta es, ¿se puede desmontar el fraude con un gobierno narcoestado? La respuesta es casi imposible. Entonces tenemos que, en realidad, con uno solo de los elementos de los que se le ha acusado a Juan Hernández, en cualquier país del mundo esta persona y toda su estructura estaría prisionera, porque en realidad, y lo digo abiertamente, o sea, desde los Estados Unidos, yo utilizo el concepto de narcoestado, porque en realidad le diré, dicen, es que la población no es narcotraficante, pero la población ha sido usada para eso, el territorio ha sido usado para eso, el gobierno, obvio, ha sido usado también para eso. Entonces, territorio, población, gobierno y soberanía son las 4 características del Estado, así que desde esa perspectiva sí hay un narcoestado, lo que no significa que todos los hondureños seamos, ¿verdad? Narcos, ¿verdad? O como se plantea allí en la resolución del juez federal del Distrito Sur de New York. Pero estamos claros que con uno de estos elementos, obvio, yo no digo que él debería interponer su renuncia, porque nadie renuncia de lo mal habido, porque él es inconstitucional. Si tuviese un poquito de, me disculpa, de respeto para la nación, es la persona que más ha dañado a Honduras en los últimos años. Es la persona, en realidad, que en su sociopatía, no digo en su psicopatía, en su sociopatía, a diferencia del psicópata, el psicópata es inconsciente de lo que hace, inclusive no necesariamente le genera satisfacción lo malo que hace, en tanto que el sociópata sí planifica, sabe lo que hace, goza lo que hace. Estamos destruyendo a la nación. Y este es un gobierno, reitero, genocida. Ha muerto infinidad de personas por ese tipo de circunstancias. Entonces, como partido debemos entender que para ganar, pero para ganar bien, no debemos arriesgarnos a irnos solos, compañeros. Yo apoyaré a mi partido como siempre lo he hecho, pero lo apoyo en sus principios y valores. Aquí hay algunos que dicen que uno divide porque no está de acuerdo con algunas decisiones. A mí me parece, simple y sencillamente, que cuando hay diálogos con aquellos que más bien son aliados del narcoestado, entonces es una violación a los principios del partido. Y usted decía originalmente que yo siempre he estado en la resistencia. Sí, las fotografías demuestran desde las 6:15 de la mañana, o sea, 15 minutos después de que me doy cuenta, o 20 minutos que me doy cuenta del golpe de Estado, ahí estuve. Y frente a las tanquetas militares, esas casi no las ven, salvo los que estuvimos muy temprano. Y le adelanto, solamente otro funcionario, pero no de nivel de ministro asesor económico o ministro, no se encontraba. El único que se encontraba era su servidor. Después fueron otros que estuvieron ahí, pero sí había 2 o 3 compañeros que eran funcionarios públicos de ese gobierno que ahí estaban. Los demás, no sé, simplemente digo eso, es una constatación histórica. Nosotros fuimos los que promovimos y propusimos en la Asamblea de febrero del 2014
viendo que el Frente Nacional de Resistencia Popular estaba destruyéndose completamente para que la dirigiese la compañera Berta Cáceres. ¿Quiénes se opusieron? Algunos de los que ahora hablan de Berta, etcétera, pero que la combatieron en vida, y que cuando yo propuse eso, recordarán todos los que estuvieron presentes en esa asamblea, no fue ni tomada en cuenta por quienes dirigían esa asamblea. O sea, hablemoslo claro, ¿verdad? Entonces, seamos coherentes en las cosas. ¿Cómo es que hablamos de la creación de una amplia alianza con personas que jamás han sido opositores? Lo que ocurre es que le están enviando quintacolumnas. Es que no se entiende eso dentro de mi partido. ¿Cómo es que de la noche a la mañana, por decreto, ya aparecen formando parte de una alianza? O sea, el problema, reitero, no es exclusivamente el candidato presidencial del Partido Liberal, es toda una práctica de todos los que van ahí exactamente y que han representado corrupción, han representado lavado de activos, han representado cogobierno, cohabitación, no sé qué más decir dentro de estas estructuras. Entonces, conclusión, hagamos eso lo que yo llamo amplia alianza contra el narcoestado, como se llame, Frente Amplio, por transformar Honduras, o no importa, no nos dividamos por palabras, lo importante acá son los hechos. Unámonos, hay necesidad de vencer el narcoestado, para ello hay necesidad de desmontar el fraude. Construyamos un gobierno de integración nacional, un gobierno de salvación nacional con las personas de todos los pensamientos, gente decente de todos los partidos, incluidos los decentes del Partido Nacional que también existen. No tratemos de creer que todos son Juan Orlandistas, no es cierto eso. Hay gente decente en el Partido Nacional, como hay gente decente en el Partido Liberal, como hay gente decente en el Partido Libre, como hay gente decente en el Partido Salvador, como hay gente decente en el Pino, como hay gente decente en la UD, como hay gente decente en la Democracia Cristiana, o hay gente decente en FAPER, hay gente decente en infinidad, en Ruta, etcétera. Entonces, yo sí, lo que puedo decir, unámonos todos. El problema es, Honduras demanda esa unidad. Quien esté pensando solamente en interés partidario, o simplemente que yo debo ser la cabeza, y no tengo la capacidad, no tengo la formación, no tengo la visión de largo plazo, pero al mismo tiempo no sé cómo administrarlo, entonces, por favor, si hay personas de esa naturaleza, depongan sus aspiraciones. El caos es tan profundo que no basta con, como dicen algunos, administrar la crisis. Y en este país nuestro no se ha logrado administrar la crisis, porque cada vez que terminan 4 años, cada vez es peor. Yo sí le puedo decir honestamente, en los últimos 20 años, si queremos sacar detalle, el gobierno que logró tener una mejor estabilidad económica por infinidad de razones, mejor condición de integración social, aunque no se luchó completamente contra la corrupción, fue el gobierno de Mel. O sea, independientemente de lo que algunos quieran plantear, fue el gobierno en donde la gente sintió que tuvo capacidad adquisitiva. Fue el gobierno en el que no devaluamos. Mi posición más bien es revaluar para generar capacidad adquisitiva, pero había unos que otros neoliberales dentro del gobierno que estaban por la devaluación, estaban acostumbrados a devaluar para darle dinero a unos cuantos exportadores, ¿verdad? Pero sacarlo del bolsillo de todos nosotros los demás, porque la devaluación es un impuesto permanente que es pagado por todos nosotros. ¿Y cómo? Por aumento de precios de todo lo importado. Ajá, y si somos una sociedad importadora, aquí se importa más de lo que se exporta. Entonces, al devaluar, estamos penalizando a toda la sociedad. Entonces, fue el gobierno, en realidad, en donde se notó la capacidad adquisitiva. Ahora, por razones ideológicas, se dio el golpe de Estado, lo cual fue un error histórico. Inclusive, ahora lo resienten gran parte de los verdaderos, y digo verdaderos empresarios, no aquellos que son parásitos del presupuesto de la nación, ¿verdad? Con fideicomisos, con telecomunicaciones,
con energía eléctrica, con contratos en materia en salud, con contratos en educación, otros que utilizan sus empresas constructoras para que sean subcontratadas por las empresas que ellos mismos firman los contratos, otros que hacen represas con esos objetivos, otros que hacen, me explico, aquí es un esquema de corrupción increíble, otros que generan y les dan concesiones en telecomunicaciones que finalizan y simple y sencillamente violentando la ley de concesiones, le siguen trasladando. Todas esas circunstancias lo estoy diciendo contra grupos de poder real en Honduras. ¿Por qué? ¿Quiero ser presidente yo? Sí. ¿Por qué? Porque quiero transformar Honduras. Ahora, si no soy presidente, ¿qué haré? Continuar transformando Honduras. ¿Me explico? Entonces, hay que deponer, y yo exhorto a todos los compañeros, depongamos nuestras aspiraciones individuales y veamos después en un marco específico quién suma fuera de sus partidos, quién suma. O sea, por decir algo, si va el candidato del partido 1, no voy a decir los nombres, es que suma con los jóvenes, es que suma con los independientes, es que suma con el resto de partidos. Si no suma todo dentro de su partido y no suma fuera, ¿para qué va a ser la persona de ese partido candidato presidencial? ¿Me explico? Entonces, todos estos son elementos de nación que tenemos que resolverlos en los próximos días, porque a más tardar el 27 de mayo tenemos que presentar nosotros toda la burocracia de candidaturas presidenciales o presidencial, pero también a diputaciones y corporaciones. Y le termino con esto. Yo sí creo que, y veremos lo que es posible conforme a ley, lo que debería ocurrir es si algunos no deponen sus aspiraciones, entonces ver si en la alianza vamos a una fórmula que podríamos denominar la fórmula equivalente a la opción B que se hizo en 1985 y que el presidente sea la persona más votada de esa alianza. Porque yo, sin duda alguna, esa alianza superaría en no menos de 3 veces al Partido Nacional. Doctor, siempre es grato poder dialogar con usted, sin duda uno de los grandes intelectuales de este país, un político que goza de mucha credibilidad y que creo que en Honduras debemos de permitir ir nutriéndonos de más profesionales calificados como usted y con personas con tanto recorrido importante en el país. Gracias por habernos acompañado esta mañana y estamos siempre a la orden, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y abrazos a todos.